Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Julia Cubides de grado 9.4 y en este video les voy a explicar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Entre qué tiempo se desarrolló, sus consecuencias, sus características, las nuevas tecnologías, el holocausto nazi y en sí sus alianzas y sus antecedentes. Bueno, primero que todo, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global militar que abarcó casi todas las potencias del mundo. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron que después de que se terminó la Primera Guerra Mundial, empezaron la Primera Guerra Mundial terminó con el Tratado de Versalles. Entonces empezaron a opinar y a decir que habían quedado inconformes con los resultados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos, un ejemplo es la humillación de Alemania gracias al Tratado de Versalles, o como el expansionismo alemán, o como el expansionismo alemán se puede reflejar también como la agresión de Checoslovaquia en 1939, el pacto de no agresión que fue en 1938 y permite invadir a Polonia. Se puede ver el nazismo alemán que firma el Pacto de Acero en 1939, el Pacto de Acero. El Pacto de Acero fue un pacto que firmaron los países para convocar una nueva guerra, porque no estaban dispuestos a quedarse con esos resultados, estaban inconformes. Entonces, el Pacto de Acero fue en 1939, año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Hablando del facilitismo y de la inconformidad de los países, fue porque al terminar la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que fueron muchos años perdidos y que no habían dado resultados para que ellos quedaran conformes con los resultados. Entonces decidieron convocar ese nuevo pacto. Desde ahí comienza la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939. Desde ahí se desembarcan muchas como ramitas. Vamos a empezar con las alianzas. Bueno, vamos a hablar de las alianzas. Dice que se destacan dos alianzas que se agruparon del país. Comencemos. El eje, conformado por Italia, Japón, Alemania. Los tres países principales. Los otros son Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia, Tailandia, Finlandia, Croacia, Eslovaquia. Este es el eje. El otro bando o aliado está conformado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Esos son los tres países principales. Estados Unidos entró en 1941 a la guerra. Y los otros países que conforman al bando aliado son Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica, China y Nueva Zelanda. Bueno, aquí hablamos un poquito ya de cómo se agruparon. Esto eran los dos bandos principales de la Segunda Guerra Mundial. Como podemos ver, en la Primera Guerra Mundial también hubieron dos alianzas, que fue la Triple Alianza y el Triple Entente, y hay otra, pero se me escapa el nombre. Y en la Segunda Guerra también se puede ver que también hay alianzas. Entonces las alianzas eran muy buenas porque, como dicen por ahí, dos hacen más que uno. Entonces se alian todos los países en grupos, se pueden apoyar mejor, pueden pensar mejor y nuevas ideas. Ya hablando de las características,
Entonces podemos decir, el costo de vida, la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra Mundial, también dejó muchas muertes, muchas. Más de 70.000 millones de muertos entre combatientes, civiles, campesinos, personas que no tenían la culpa, pero fueron reclutados y su deber era defender en sí su país, defendiendo su patria con el ejército. Esto es lamentable, ya que fueron guerras que no se sacó nada, pero de resultados positivos, pero hubieron muchas muertes, esto afectó muchísimo. Muchas batallas se enfrentaron mucho, gracias a estas batallas fue que hubo muchas muertes. La división de Alemania, gracias a todo esto, Alemania, como perdió, se tuvo que dividir y quedó dividida en pequeños países y no quedó en sí como un país central y unido. Hablando ya de también, por otra parte está el hundimiento de Europa, que fue lamentable. Está el mundo bipolar. El mundo bipolar se da gracias a todos esos sucesos de guerras, de batallas, todo lo que sufrió el mundo, porque eso es como un recuerdo que queda de nuestros antepasados y que aún se dice que puede haber una tercera guerra mundial. El mundo cambió su pensamiento, se volvió bipolar. Y bueno, hablando en otra cosa también, lo de las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías podemos ver que desde la Primera Guerra Mundial hay nuevas tecnologías como el transporte marítimo, los carrotanques, las trincheras y nuevas formas que fueron desarrollando y que dieron lugar a nuevas tecnologías. En la Segunda Guerra Mundial hay un poquito de tecnología más avanzada, ya como se puede decir, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y como también los químicos que lanzaban. Ahorita vamos a hablar más de eso en el siguiente tema, que es un tema que me entristece mucho hablar de porque este tema fue uno de los peores atropellos que ha hecho la humanidad. Vamos a hablar del Holocausto nazi. El Holocausto nazi fue uno de los peores cosas que ha pasado. Se trata de la persecución a los judíos porque creía que no eran dignos de pertenecer a nuestra sociedad. Eran reclutados a las malas, eran obligados a trabajar bruscamente, no les daban la comida que eran, los maltrataban. Cuando ya ellos le trabajaban, le servían y miraban que ya estaban viejitos o estaban enfermos, los encerraban en un campo de concentración. Ahí se dice que fueron lanzadas las dos bombas, la de Hiroshima y Nagasaki. No sé cómo pudieron ser capaces de eso. También decía que lanzaban tóxicos o químicos para que se murieran. Esto fue horrible. Y bueno, más o menos esto fue un resumen de lo que fue toda la Segunda Guerra Mundial. Espero que les guste y muchas gracias.